provecho, bienvenidos sean todos ustedes a este su espacio Nación Decente por los 89.7 FM, Radio Renuevo, la voz de la cristianización nacional. Pastor Israel, buenas tardes. Estamos muy bien, Samuel, saludo a usted, a todos los oyentes que están a través de las diferentes plataformas, de los diferentes medios que nos escuchan como cada martes y como siempre están siempre escuchando Radio Renuevo, que es la estación del pueblo de Dios, la estación del Evangelio, la estación de la palabra del Señor. Y en general somos la estación para llevar una palabra de salvación, de ánimo a cada uno de nuestros oyentes. Así es, tú sabes que Radio Renuevo es la voz de la cristianización. Y hablando de cristianización, la cristianización es el plan supremo de Dios de sujetar todas las cosas a los pies de Cristo. Y entonces luego que el Padre sujete a los pies de Cristo todas las cosas, entonces el mismo Hijo se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo y en todos. Eso es pura palabra de Dios. Eso es 1 Corintios 15 de 27 y 28. Ahí está la cristianización. Cristo siendo todo y en todos. Israel, pero qué interesante es cuando Cristo pasa a ser todo y en todo, pero cuando el Padre es el todo cósmico, pero cuando Cristo pasa a ser el todo de nuestra vida da un giro, mis hermanos, de 180 grados. Nuestra manera de hablar cambia. ¿Tú te recuerdas que dice la palabra que Saulo respirando odio, cuando vio a Esteban, dice la palabra que respiraba odio? Y después escuchamos al mismo apóstol Pablo, después de ser cristianizado, después de tener ese encuentro con Cristo, de Cristo permanecer en él, de él permanecer en la palabra de Cristo, después escuchamos al apóstol Pablo decir: wow, como una nodriza lo he amado tanto, porque lo he querido como hijo, que como una nodriza yo lo he cuidado a ustedes. Mira, esas palabras evidencian cómo el Señor, cuando Cristo viene a nuestros corazones, llega a una familia, llega y se entrona en una iglesia, eso es determinante, la transformación que hay en nuestras vidas. Cuéntame, Israel, ¿qué tú crees? Estamos muy bien. Mire, Samuel, la cristianización, que es ese plan de Dios, como usted decía, uno lo ve en todo el recorrido bíblico. Así mismo es. El plan de Dios de restaurar todas las cosas por medio de Jesús. Restaurar, que es restaurar la relación de Dios con el hombre. Claro. Restaurar la armonía entre el hombre y la naturaleza. Restaurar la armonía que la creación. Y eso se rompió allá en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pues cometieron la falta, la desobediencia contra Dios. Y ahora el Señor está llevando, mire, Romano dice que él empezó que Dios habló por medio de los profetas, por medio de todo, pero el hombre no entendió. Sí, así es. El hombre no creía, el hombre se ponía más rebelde. Pero ahora, ¿cómo lo está haciendo? Lo está haciendo a través de su Hijo Jesucristo. Y esa es la cristianización nacional. A propósito de cristianización, para entrar en nuestro tema, Samuel, el 19 de junio, atención, Dios todos mío. Los miembros de la cristianización. Esa familia grande. Todos los pastores de la cristianización, todos los grupos pequeños de la cristianización. Junio 19, las iglesias hogareñas de la cristianización. Wow. El jueves 19 de junio, que día de fiesta, día festivo, no laborable, vamos a tener nuestro jubileo nacional de la cristianización. Uy, Dios mío, nuestro jubileo nacional de la cristianización será aquí en el auditorio de la Gran Comisión, desde las 8:30 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, donde estaremos adorando al Señor, comiendo juntos, celebrando la Santa Cena, adoradores invitados que vamos a ir revelando en su momento. Tendremos oradores especiales. Tenemos las comisiones que vienen de Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos, porque la cristianización no es solamente nacional, sino que ahora es internacional. Y queremos y tenemos, ¿verdad?, nuestro jubileo el 19 de junio, jueves 19 de junio, día festivo. Así que todos los que nos están escuchando de las diferentes iglesias, los que son fieles, es la fiesta de la cristianización
en conexión. Wow. Así es. Eso va a estar tremendo, todos los hermanos alineados a este gran encuentro de la cristianización. Bueno, y hablando de la cristianización, Israel, hoy hay culto en la iglesia central, los martes. Así es, martes de estudio bíblico, de estudio de la palabra, donde se están llevando a cabo unos estudios muy interesantes sobre ese amor de Dios, sobre la gracia de Dios. A partir de las 7:30 de la noche, venga, Isabel Aguiar, esquina 27 de febrero, amplios parqueos. Usted se encontrará con una iglesia de amor, una iglesia donde usted será bienvenido, se sentirá como en casa, porque es nuestra iglesia de la cristianización central, a partir de las 7:30 de la noche, en la Isabel Aguiar, esquina 27 de febrero, con los pastores Braulio y Melba Portes. Así es, señores, ya ustedes saben, están invitados, pero también el pastor Israel está en la zona oriental. Israel, cuéntame, ¿dónde está tu iglesia? Bueno, de hecho nos estamos moviendo, Samuel, estamos en un proceso de mudanza desde enero, estamos construyendo nuestras instalaciones, ¿verdad? Donde estaremos alojados. Estamos justamente en estos momentos poniendo la parte del techo, pero esa es la carretera de Mendoza, esquina carretera Mella. Eso es lo que se llama la Cruz de Mendoza. Ahí estamos, iglesia de la cristianización, transformando vidas. Tenemos servicio los domingos. En estos tiempos lo estamos haciendo a las 6 de la tarde. Sí. Y los miércoles estudio bíblico a las 7 de la noche. O sea, mañana hay estudio bíblico a las 7 de la noche. Sean todos bienvenidos. Si no tiene una iglesia donde congregarse, iglesia de la cristianización, transformando vidas, puede escribirnos al WhatsApp 809-861-9231, 809-861-9231, te lo repito, 809-861-9231. Si vives en la zona oriental y no tienes un lugar donde congregarte, pues ahí estamos nosotros para servirle. Bueno, Israel, háblame. Hay un tema importante, especial por ahí, que vamos a dialogar en unos minutos. Samuel, cuéntame. Sí. Hoy en día el término de lo apostólico, el término se ha como digregado mucho, pero la parte de la iglesia, de una iglesia apostólica, es algo que yo creo que tenemos que ir rescatando nueva vez. Cuéntame de la iglesia apostólica. Bueno, usted sabe que en el contexto cristiano y en la perspectiva y en el liderazgo para la expansión del reino, la predicación del evangelio y la formación de discípulos, eso es una iglesia apostólica, una iglesia que mira, una iglesia que se preocupa por la salud, por el crecimiento de la iglesia, porque sean iglesias saludables. Y una iglesia con una visión apostólica busca alcanzar personas con el evangelio y ayudarlo a crecer en la fe. Una iglesia con visión apostólica es una iglesia que tiene diferentes características. ¿Qué pasa? El término apóstol, la gente lo está rechazando mucho. ¿Por qué lo estás rechazando? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Ahora tú eres apóstol, tú eres esto, y entonces lo ven como algo malo. No, yo entiendo que hay apóstoles. Sí. Entiendo que hay hombres, porque el término, ¿qué es lo que es un apóstol? Un enviado, un mensajero, una persona que lleva un mensaje. ¿Cuánta gente no hay en este país y en el mundo llevando el mensaje de la palabra de Dios? Sí. ¿Cuántas personas no hay en el mundo llevando ese mensaje del evangelio? Y yo entiendo que hay apóstoles, pero hay muchos que sostienen que no, que ya no hay apóstoles. Hay muchos que sostienen que no funciona, que no estamos en el tiempo apostólico, que ya el tiempo de los apóstoles se cerró, que ese tiempo ya no, que no somos discípulos de Jesucristo, que no somos de los 12. Bueno, que ese tiempo estuvo ahí con la iglesia primitiva y que se cerró. Bueno, dice la Biblia que Él subió a lo alto y descendió, y el mismo que descendió constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas, a otros pastores y maestros. Esos 5 ministerios son conocidos como los 5 ministerios que los rige nuestro Señor Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿por qué
estarían algunos vigentes y otros ya no caducaron. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué lo que hace el apóstol? Hay características del apóstol que son fundamentales. Ahora, hay algo que está sucediendo con lo que yo no estoy de acuerdo. Y es que la gente se relaciona con alguien que tiene un apostolado, lo saluda, va a su iglesia, va a su ministerio, y cuando viene, entonces ya se nombra apóstol. Eso hay que tener cuidado. Porque yo creo que lo que ha pasado hay que tener cuidado. El término se ha cualquierizado. Una gente que hay tiene, que tener cuidado. Que tiene un vehículo ostentoso, sí, que dirige una Grey, muy buena, buen número, sí, y eso ahora no, mire, el término apostólico está relacionado con los apóstoles de Jesucristo, sí, y describe eso que está relacionado con la acción de predicar y difundir la palabra de Dios y la sana doctrina de Jesucristo. Sí. Esa iglesia del primer siglo era una iglesia apostólica. Una iglesia apostólica que se regía por la doctrina de los apóstoles, estaba bajo el cuidado de los apóstoles y estaba bajo el crecimiento, la formación, el sonido, el cuidado de los apóstoles. Pero fíjate, es interesante, en los 5 ministerios, el apóstol es uno que está visualizando la multiplicación del evangelio, la siembra de la semilla. Por ejemplo, vamos a analizar un poquito a Pablo como apóstol. Pablo estaba en Roma, pero pensaba cómo ir a Corinto, pensaba cómo establecer en Galacia, pensaba cómo establecer en tal sitio. A un preso estaba pastoreando las iglesias que dejó en Filipo, la iglesia que dejó allí en Macedonia, la iglesia que dejó en Colosa, y esa expresión de multiplicación, de expansión del reino de Dios. Eso es apóstol. Eso es apóstol, eso es apóstol, eso es apóstol. Entonces, eso es importante porque tú no me puedes decir que eres apóstol cerrado en una iglesia local donde no te interesan ni siquiera los vecinos que están al lado de tu iglesia local, donde no se piensa en el reino, no te mezcla con nadie, no te suma con nadie para la obra del ministerio, no te preocupa la expansión del reino, no te preocupa que el país sea cristianizado y entonces tú eres apóstol. Entonces, hay que hacer una diferencia porque los 5 ministerios tienen trabajo diferente. El apóstol es un ministerio itinerante, es un ministerio que va, que viene, que viaja, que siembra, que se planta aquí, planta allí, deja allí. El pastorado es un ministerio residente, más residente en la iglesia local. Ahora, ¿por qué la gente quiere ser apóstol y no maestro? Si el maestro es el que hace discípulos y hemos sido enviados a ser discípulos. Eso es interesante, una pregunta. Moisés está, porque ya no tratemos más este tema, Israel. Samuel, mire, es interesante cuando nosotros vemos en Lucas 6:12, ya estamos terminando. Sí. Porque, oye esto, Moisés, a ti que te gusta estudiar la palabra. Jesucristo, dice la Biblia, pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos. Y de sus discípulos escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Sabe qué? Para tú ser apóstol, primero tiene que ser un discípulo. Sí. Pero tú no puedes ser apóstol sin ser discípulo. Sí, tiene que ser un discípulo. Tú tienes que ser un discípulo con las características de un discípulo. Esos discípulos fueron enviados a representar que el reino, a continuar la predicación después de la ascensión de Jesucristo al cielo. Claro. Ellos fueron elegidos para liderar esa nueva congregación, esa nueva iglesia, y a formar, esa base de la iglesia. Entonces yo creo, para ir cerrando, que la iglesia tiene que estudiar a profundidad el tema de esa iglesia con una visión o con un ADN apostólico. Y aquí viene una pregunta y la voy a dejar en el aire. Mientras los 12 eran discípulos, estaban ejerciendo el apostolado,
es interesante porque todo tiene su tiempo debajo del sol. Mientras somos primero fueron formados. Primero somos formados, somos discípulos, nos formamos en carácter. En las 3 cosas que nosotros hemos enseñado, ¿verdad? O hemos aprendido. Así es. Conocimiento, carácter y destreza. Este género no sale si no es así. Ustedes tienen que ayunar, orar. Miren cómo es que se hace la cosa. O sea, Jesucristo no solamente le dio formación. Jesucristo le decía a Pedro, cállate, Satanás, que tú va a pasar esto. ¿Cómo tú vas a orar para que caiga fuego y mate a esa gente allí? Tente cuidado, eso no es así. Carácter y destreza, cómo tienen que hacer las cosas. Voy a mencionar para que oremos, Samuel, esa característica, solamente mencionarla. Número 1, es una iglesia que predique el evangelio. Tiempo y fuera de tiempo. 2, una iglesia que conoce la doctrina de los apóstoles. Para eso tiene que estudiar la palabra. Para eso tiene que estudiar a Pedro. Para eso tiene que estudiar a Santiago. Para eso tiene que estudiar a el apóstol Pablo, las cartas que envían. Y estudiar a Jesús, que es el rey de los apóstoles. Eso. 3, ayuda mutua. Una iglesia con una visión y misión apostólica es una iglesia que sirve a su comunidad, se sirven unos con otros. Y, por último, es una iglesia que persevera en medio de la tribulación. Esa iglesia del primer siglo, a pesar de las persecuciones que tenía, se mantenían unidas, firmes, esperando, ¿verdad? Y estando ahí firme, no importa lo que le pasara. ¿Por qué? Porque era una iglesia que estaba convencida de lo que Dios había llamado. Así es, oramos. Entonces, y esa iglesia se multiplicaba. Dice la Biblia que añadía el Señor cada día lo que habían de ser salvos. Entonces, hermano que nos está escuchando, estudia a los apóstoles, copiemos de los apóstoles, porque Pablo dice, ¿verdad? Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Señoras y señores, bendecimos sus vidas, bendecimos a cada pastor, cada persona que está en sintonía con Radio Renuevo. Agradecemos su fiel sintonía. Siga con los 89.7 FM Radio Renuevo, la voz de la cristianización, y este es su espacio Nación Decente. Continúe.